Un día estoy vendiendo y bueno, porque soy llanero, se me salió la palabra y pizza caliente, ¡ué! Y gritaba duro y la gente, ¿qué pasó? ¿Qué es eso? Y ese grito, pero se me acercó una persona y me dijo, chico, vuelve a darle otra vez, dale para ver el grito, el grito. Un saludo muy especial, les habla Eduardo Campos para todos los maicaeros. Maicao, tierra bonita, donde hemos venido a trabajar, donde hemos venido a crecer, donde recibe a todo aquel que llega. Dios te bendiga, Maicao. Hoy te lo digo en verso, me voy a presentar, mi nombre es Eduardo Campos, vengo de la tierra de San Juan, Venezuela, Venezuela, tierra bendita. Aquí estoy improvisando estos versos dedicados de parte mía para ti. Vengo de la tierra de San Juan de los Morros, como lo decía en el verso. Soy venezolano. Llegué a esta tierra como todo venezolano que busca el crecimiento, no tanto para él, también para su terruño, para su familia. Tengo familias. Vine aquí con mi esposa. Para mi familia, para mi núcleo familiar, Maicao ha sido el lugar donde me ha permitido, primeramente, tengo un niño maicaero, nacido aquí, tiene su terruño aquí, y aunque yo viaje a Venezuela, él siempre va a desear estar aquí en su tierra. Segundo, Maicao me ha dado la oportunidad de tener muy buenos servicios, ayudas comunitarias. Ha tenido la oportunidad en mi vida de tener mi propia casa propia, mi terreno. Lo hemos pagado con mucho sudor, pero me ha permitido tener mi casa, ya que en Venezuela no la tengo. Virginia se ha convertido para mí en un gran soporte en mi trabajo laboral, en mis momentos difíciles. Ahí considero que no estoy solo. Considero que soy una persona hecha para adelante. Yo considero esto, de un buen hombre, una mujer que está al lado, no que está atrás, siguiéndole, sino que está al lado. Llegando aquí a Maicao, no fue fácil, una tierra extraña, donde nadie me conoce, donde cada quien tenía una opinión algo diferente. Pero también noté que hubieron personas que me ayudaron, que me dieron el ánimo para seguir adelante. Y tenemos 4 años acá trabajando duro. Como les decía, no ha sido fácil, pero en estos años he aprendido mucho. He avanzado, he crecido y sé que viene un largo caminar, pero Dios siempre me ayuda. Hago pizza, hago cachito, hago lasaña, muy conocido como en Venezuela el gran pasticho venezolano. Traje a un hijo mío a vender también en las calles y este muchacho dio a conocer las pizzas. Por supuesto, el grito, eso estábamos, pizza caliente, para allá, él vendía, yo también vendía. Y el grito fue muy popular, el pizza caliente y la gente, pizza, hasta que llegó un momento donde me saludaban, pizza, y todos por allá, pizza, pizza. Me di cuenta de eso, un día estoy vendiendo y bueno, porque soy llanero, se me salió la palabra y pizza caliente, ¡ué! Y gritaba duro y la gente, ¿qué pasó? ¿Qué es eso? Y ese grito, pero se me acercó una persona y me dijo, chico, vuelve a darle otra vez, dale para ver el grito, el grito. No ha sido fácil, pero para todos aquellos que llegan a esta tierra, hay un dicho muy conocido en mi tierra, que la pelea es peleando. No es fácil, pero legalmente tienes un camino por recorrer y yo creo que si te esfuerzas un poquito más puedes lograr muchas cosas. Y Maicao considero que a todas las personas que llegan tienen el derecho de crecer, no se le priva de crecer, es cuestión de cada quien. Así que Colombia y Venezuela son dos hermanas. Yo considero que Colombia es la tía de nosotros los venezolanos, que nos da de comer. Así que como tía estamos en nuestra tierra también. Yo catalogo como el cachito venezolano como uno de mis platos favoritos porque es criollito, lleva jamón y lleva queso. De todas maneras, te lo voy a decir en verso para que no se te vaya a olvidar. ¿Quieres comerte un cachito?
ve al lugar de la Plaza Bolívar, no tienes que buscar, simplemente tienes que escuchar. Y escucharás cachito caliente para el que me pueda comprar. Vengo del llano adentro, de la tierra de San Juan. Me conocen como Eduardo Campos y por supuesto jamás voy a olvidar a esta tierra tan bonita que Dios me vino a entregar. Maicao, bendición, tierra bendita, lugar que Dios me dio a heredar, donde tengo mis grandes terruño.